Hay una grabación, puedes escucharla. En el estrecho de Hormuz, en la mañana del 18 de abril, un tripulante a bordo de un superpetrolero indio llamado Sanmar Herald abrió un canal de radio para llamar a las embarcaciones iraníes que se aproximaban y dijo estas palabras: «Ustedes me dieron permiso para pasar, ahora están disparando». Esas 7 palabras, transmitidas desde un puente en medio de la vía marítima más importante del mundo, contienen toda la historia de dónde se encuentra esta guerra 24 horas antes de que expire el alto el fuego. Irán le dio a ese buque permiso para pasar. Irán disparó contra él de todos modos. El Sanmar Herald transportaba 2 millones de barriles de crudo iraquí. 2 lanchas cañoneras del IRGC se acercaron sin ninguna advertencia por radio VHF, la práctica marítima estándar antes de cualquier acción de control, y abrieron fuego. El petrolero dio marcha atrás y se retiró hacia el oeste, de vuelta al Golfo Pérsico, a 20 millas náuticas al noreste de Omán. El barco al que Irán había autorizado a transitar se dio la vuelta bajo fuego y regresó por donde había venido. Y esto ocurrió menos de 24 horas después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, publicara en X que el paso por el estrecho de Hormuz se declaraba completamente abierto para todos los buques comerciales. La apertura que hizo caer el petróleo un 10% y llevó al S&P 500 a un récord histórico el viernes duró menos de un día. Irán cerró la vía marítima más importante del mundo y disparó contra un buque de una nación amiga en la misma mañana. Para entender lo significativo que fue la elección del objetivo, hay que comprender lo que representa la India en el cálculo estratégico de Irán durante esta guerra. Irán no trató a la India como un enemigo. Mientras Estados Unidos e Israel bombardeaban la infraestructura militar iraní durante 47 días consecutivos, Irán mantuvo una lista específica de países cuyos barcos permitiría pasar por el estrecho de Hormuz. Esa lista incluía a China, Rusia, India, Irak y Pakistán. India no era un observador neutral en este acuerdo. Los buques con bandera india que transportaban contratos de importación de petróleo de la India habían estado transitando por Hormuz con permiso iraní durante toda la guerra, mientras que los barcos estadounidenses y europeos no podían pasar. Irán estaba cultivando específicamente a la India como una relación que valía la pena preservar durante el conflicto. La India obtiene una parte significativa de sus importaciones de petróleo del Golfo. La buena voluntad de Irán hacia el transporte marítimo indio no era accidental, era moneda diplomática. La Armada de la India incluso lanzó la operación Sandalp entre el 14 y el 24 de marzo, específicamente para escoltar a buques gaseros LPG con bandera india a través del Golfo de Omán, después de que se endurecieran las restricciones iraníes. Y luego, el 18 de abril, 2 lanchas del IRGC abrieron fuego contra el Sanmar Herald y el Jack Arnav, ambos con bandera india, ambos transportando carga que la India necesitaba, ambos transitando con autorización previa de Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India convocó al embajador iraní ese mismo día y calificó el hecho como un incidente grave. El país que Irán había mantenido en su lista de aliados, el país cuyos barcos había protegido específicamente mientras bloqueaba a los buques estadounidenses y europeos, acaba de ver a sus petroleros ser atacados por lanchas cañoneras del IRGC. Irán no se limitó a cerrar el estrecho. Disparó contra la única gran potencia que se había mantenido diplomáticamente al margen del conflicto. La mecánica de lo ocurrido entre el 17 y el 18 de abril representa algo que esta guerra no había producido antes: una reversión diplomática completa dentro de un solo ciclo de 24 horas. En la tarde del viernes 17 de abril se publicó el mensaje de Araghchi: el estrecho está completamente abierto. Los mercados petroleros cayeron más de un 10%. Wall Street alcanzó máximos históricos. Trump agradeció públicamente a Irán. 49 naciones reunidas en París celebraron el anuncio. Las autoridades marítimas británicas actualizaron sus avisos para reflejar mejores condiciones. Las compañías navieras comenzaron a llamar a sus capitanes. Y luego, a partir de las primeras horas del 18 de abril, lanchas cañoneras del IRGC aparecieron en el estrecho sin previo aviso y comenzaron a disparar contra buques que tenían pleno derecho a estar allí bajo los términos que el propio Irán acababa de anunciar. El Mando Militar Conjunto de Irán emitió un comunicado afirmando que el control del estrecho de Hormuz ha vuelto a su estado anterior y ahora está bajo una estricta gestión y control de las Fuerzas Armadas. El jefe de la Comisión de Seguridad Nacional de Irán, Ibrahim Assisi, dijo que el cierre fue una respuesta a la falta de fiabilidad de Estados Unidos y acusó a Washington de nueva duplicidad.
La agencia semioficial Fars citó a un funcionario diciendo: Estados Unidos continúa participando en actos de bandolerismo y piratería marítima. El estrecho, que se abrió el viernes por la tarde, se cerró el sábado por la mañana. La caída del 10% en el precio del petróleo se evaporó. Los máximos históricos del mercado bursátil se volvieron instantáneamente frágiles, y un tripulante en un superpetrolero indio estaba en la radio diciendo 7 palabras que ningún diplomático, analista ni algoritmo había previsto. La respuesta de Trump desde el despacho Oval el sábado incluyó una frase que será estudiada durante años por los analistas de Irán. Dijo que Irán se puso un poco astuto. 3 palabras que describen el comportamiento de un gobierno que acababa de disparar contra buques en una de las vías marítimas más estratégicas del mundo. Luego añadió: no pueden chantajearnos. Dijo que Estados Unidos sigue hablando con Irán, que sabrá al final del día si hay un acuerdo en camino, y dijo algo la noche anterior en el Air Force One que constituye la declaración más directa sobre las consecuencias militares de la fecha límite del 21 de abril que ha hecho durante toda esta guerra. Quizás no la extienda en referencia al alto el fuego, añadió. Entonces habrá un bloqueo y lamentablemente tendremos que empezar a lanzar bombas de nuevo. También afirmó simultáneamente que Irán había aceptado dejar de enriquecer uranio para siempre. Estas declaraciones de Trump existen en tensión entre sí, y eso en sí mismo es la historia. Si Irán aceptó dejar de enriquecer uranio para siempre, ¿por qué cerró el estrecho y disparó contra barcos a la mañana siguiente? Si Irán disparó contra barcos y cerró el estrecho, ¿por qué Trump dice que un acuerdo está a 1 o 2 días de distancia? La respuesta es que ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente solo si lo que Trump describe como un acuerdo de Irán para detener el enriquecimiento se refiere a una comunicación por canales secundarios que el gobierno iraní aún no ha ratificado formalmente y que elementos del IRGC pueden estar socavando activamente, cerrando el estrecho y disparando contra barcos antes de que se firme cualquier acuerdo. Esta es la línea de fractura que ha atravesado la toma de decisiones iraní durante todo este conflicto. El estamento político y diplomático, representado por el ministro de Exteriores Araghchi y los negociadores que viajaron a Islamabad y que abrieron Hormuz el viernes, quiere un acuerdo. El IRGC, que controla las lanchas cañoneras, la aplicación física en Hormuz, la flota de ataque rápido y que ha declarado públicamente que Irán no se ha rendido y no cederá la soberanía sobre el estrecho, no quiere un acuerdo que elimine su capacidad de presión. Cuando Araghchi abrió el estrecho el viernes con una sola publicación en X, estaba haciendo un gesto diplomático. Cuando el IRGC lo cerró el sábado por la mañana con lanchas cañoneras y abrió fuego, estaba haciendo un gesto militar de respuesta. Ambas cosas ocurrieron dentro del mismo periodo de 24 horas. Así es como se ve una lucha interna de poder desde el exterior. No un anuncio formal, no un golpe de Estado, sino 2 centros de poder distintos tomando decisiones contradictorias en tiempo real, con el estrecho de Hormuz y el Sanmar Herald y sus 2 millones de barriles de crudo iraquí atrapados en medio. El bloqueo estadounidense alcanzó un nuevo nivel junto con el incidente de los disparos. NBC News informó que más de 20 barcos habían sido obligados a dar la vuelta por fuerzas navales estadounidenses desde que comenzó el bloqueo el 13 de abril. Ningún barco ha sido abordado. La aplicación se está realizando mediante comunicación por radio y presencia visual, en lugar de interceptación física, lo cual es significativo porque significa que Estados Unidos ha mantenido el bloqueo sin provocar el incidente armado que pondría fin formalmente al alto el fuego. El lenguaje del alto el fuego es ambiguo respecto a lo que constituye una violación. Irán afirmó que los destructores estadounidenses de desminado que entraron en el estrecho a mediados de abril violaron el alto el fuego. Estados Unidos lo negó. El IRGC dijo que cualquier buque militar que se acerque al estrecho sería considerado una violación del alto el fuego. Con más de 20 barcos obligados a retroceder y lanchas cañoneras disparando contra buques indios, ambas partes están operando en el límite absoluto de lo que el alto el fuego permite sin ponerle fin formalmente. El secretario de Estado Marco Rubio instó el 18 de abril a los aliados europeos a unirse al esfuerzo liderado por Estados Unidos para mantener Hormuz abierto, una petición que adquiere mayor urgencia dado que la cumbre de París reunió a 49 países sin participación estadounidense. Trump convocó una reunión a nivel de gabinete en la sala de crisis específicamente para abordar la situación en Hormuz y el estado del conflicto con Irán. Según 2 funcionarios estadounidenses con conocimiento de la reunión,
el embajador británico dijo que la misión multinacional surgida de la Cumbre de París tomará medidas para garantizar la libertad de navegación y tranquilizar al transporte marítimo. Funcionarios iraníes que revisan lo que describieron como nuevas propuestas estadounidenses no han fijado una fecha para una segunda ronda de conversaciones. Funcionarios estadounidenses dijeron a ABC News que el lunes es el primer día viable para una segunda ronda de negociaciones en Islamabad, pero nada está confirmado y las delegaciones no están aseguradas. Las implicaciones económicas del incidente de los disparos van más allá de los precios del petróleo. Las exportaciones de petróleo del Golfo ya habían caído aproximadamente un 60%, desde su nivel previo a la guerra de 25 millones de barriles diarios a unos 10 millones. Los 2 millones de barriles de crudo iraquí del Sanmar Herald representaban la contribución de un solo buque para cerrar esa brecha. Cuando ese buque dio la vuelta bajo fuego, esos 2 millones de barriles regresaron al Golfo Pérsico en lugar de llegar a su destino. Multiplicado por cada barco que no pudo transitar con seguridad el 18 de abril, el impacto económico del cierre del estrecho se reflejó de inmediato en todos los mercados energéticos, en las aseguradoras marítimas y en los ministerios de energía de los gobiernos que el viernes habían celebrado la reapertura de Hormuz. La advertencia del Comité Internacional de Rescate de que los retrasos en la cadena de suministro provocados por el cierre inicial tardarían semanas en resolverse, emitida apenas el día anterior, se volvió de inmediato más urgente, ya que el nuevo cierre se produjo antes de que hubiera pasado siquiera una semana. Lo que ocurra en las próximas 48 horas lo determinará todo. Si una segunda ronda de conversaciones se lleva a cabo antes del 21 de abril y produce JSA un acuerdo marco, el alto el fuego puede extenderse y el bloqueo podría comenzar a reducirse a cambio de compromisos nucleares por parte de Irán. Si no hay conversaciones y el alto el fuego expira el 21 de abril a medianoche, la declaración de Trump en el Air Force One entrará en efecto operativo, un bloqueo y bombardeo sobre infraestructuras, energía y redes eléctricas. Si las conversaciones ocurren y vuelven a fracasar, la expiración del alto, el fuego llegará de todos modos sin un marco acordado y ambas partes habrán agotado la vía diplomática construida por Pakistán. Las lanchas cañoneras del IRGC que dispararon contra el Sanmar Herald sin previo aviso el sábado por la mañana pueden haber sido la acción militar más trascendental de toda esta guerra de 50 días. No por el daño físico causado, que fue mínimo, sino por lo que señalan sobre quién controla la toma de decisiones en Irán en las horas finales antes de una fecha límite que decidirá si esta guerra termina o entra en su fase más destructiva. Trump dijo que cree que el acuerdo va a suceder. También dijo que se pusieron un poco astutos. Ambas declaraciones se hicieron en cuestión de horas, mientras lanchas del IRGC disparaban contra un buque cuyo tripulante estaba en la radio diciendo: «Ustedes me dieron permiso para pasar, ahora están disparando». El alto el fuego expira en 2 días. La segunda ronda de conversaciones no tiene fecha, delegación ni lugar confirmados. Y en algún punto del estrecho de Hormuz, a 20 millas náuticas al noreste de Omán, 2 millones de barriles de crudo iraquí permanecen en el Golfo Pérsico en un buque que dio la vuelta bajo fuego, esperando saber si las próximas 48 horas traerán un acuerdo o la segunda fase de esta guerra. Suscríbete ahora porque el 21 de abril está a 2 días. Y si la segunda ronda de conversaciones ocurre antes de esa fecha límite o si el alto el fuego expira sin acuerdo, no solo determinará el futuro de esta guerra, sino también el de los mercados energéticos globales, las rutas marítimas y la arquitectura diplomática que 49 naciones intentaron construir en París sin Estados Unidos el pasado viernes. Dinos en los comentarios, con lanchas del IRGC disparando contra buques indios que el propio Irán había autorizado a pasar, ¿crees que el acuerdo que Trump dice que está a 1 o 2 días de distancia puede concretarse antes del 21 de abril? ¿O el IRGC está tomando la decisión por los diplomáticos iraníes al cerrar el estrecho y disparar contra barcos antes de que se firme cualquier acuerdo?